Bien, entonces comenzaremos con la materia de extracción por solvente. Entonces, la extracción por solvente o SX es uno de los procesos que más se utiliza porque es muy económico para purificar, concentrar y separar los metales valiosos que nosotros, ¿no es cierto?, queremos recuperar de una solución. Entonces, como las soluciones provienen de la lixiviación, ¿no es cierto?, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente limpiar. Recuerden que las soluciones que se obtienen de una lixiviación contienen varios elementos, no tan solo el elemento que nosotros estamos o queremos concentrar. Por ejemplo, siempre nos va a salir lo que venga en la ganga y que pueda solubilizarse también, como por ejemplo fierro, ¿no es cierto?, sí, que tiene níquel, cobalto, en fin, una serie de otros metales que pueden venir, el sodio, en fin. Y esos también van a estar en la solución. Por lo tanto, y algunos de ellos a veces en mayor cantidad que el mismo cobre. Entonces, es preciso separarlos, ¿no? Entonces, para eso se utiliza esta operación de extracción por solvente, donde lo que se hace es poner en contacto la solución acuosa con una solución orgánica, orgánica, por lo general es parafina, y que contiene un extractante, que también es orgánico, por eso que está dentro de la solución orgánica. Y este extractante lo que hace es que toma el metal de la solución y lo pasa a la parte orgánica, hacia la solución orgánica. O sea, si el cobre, en este caso el cobre que lo queremos separar, está en la fase acuosa, lo que nosotros vamos a hacer simplemente poner en contacto mediante una agitación fuerte y el cobre va a pasar a la parte orgánica. De esa manera nosotros vamos a sacar el cobre a solución acuosa y esto nos va a permitir, como lo vamos a ver, purificar, concentrar y separar. Porque muchas veces también podemos separar dos elementos valiosos, pero después tenemos que separarlos igual. Entonces, esta metodología se utiliza también no tan solo para el cobre, sino que para varios otros metales como el uranio, vanadio, molibdeno, circonio, tungsteno, radio, en fin, varios elementos, el oro también. Y de tal manera que es una técnica que ha ido evolucionando y es muy aceptada porque es muy económica y amigable también con el medio ambiente. Entonces, la extracción por solvente es una operación de transferencia de masas en un sistema de dos fases líquidas. O sea, aquí tenemos dos líquidos, ¿no es cierto? Pero tienen que ser dos líquidos inmiscibles. También se llama intercambio iónico líquido. Así que ustedes ven por ahí que intercambio iónico líquido, eso es la extracción por solvente. Y se fundamenta en el principio del cual el soluto o ion metálico que nosotros queremos, ¿no es cierto?, separar y concentrar, puede distribuirse en una proporción entre los dos líquidos, en el solvente acuoso y en el orgánico. Uno de los cuales es un solvente acuoso, como les decía, y el otro es el solvente orgánico, que puede ser benceno. El que más se utiliza en la minería es la parafina o queroseno. También para otro tipo de separaciones usamos cloroformo u otro líquido que sea admisible con agua, pero que capte lo que nosotros queremos separar.
Lo antes dicho se puede realizar porque existen reactivos químicos orgánicos que tienen un alto grado de afinidad selectiva, ¿ah?, con determinados iones metálicos, formando compuestos organometálicos, o sea que pasa de la cosa a la parte orgánica. Entonces, eso es lo que realiza la extracción por solvente. Aquí vemos un esquema, ¿no es cierto?, donde tenemos dos líquidos, uno que es la fase acuosa y el otro la fase orgánica. Ustedes ven que son invisibles, o sea, no se mezclan. Entonces usted los puede agitar y aparentemente cuando usted lo agita pareciera que se disuelve y no es así porque usted lo deja después, ¿ya? Y al poco tiempo se separan, quedando nuevamente en la fase orgánica y la fase acuosa. Lo vemos, ¿no es cierto?, un ejemplo muy palpable que lo vemos casero, el agua con el aceite, ¿cierto? Entonces nosotros podemos agitarlo todo, pero después lo dejamos que se separen y se forman nuevamente las dos capas, tanto de aceite como de agua. Eso es. Y si ustedes se fijan acá, en el dibujo, prácticamente, si ustedes ven, yo podría decir que tengo el mismo volumen. Si, por ejemplo, yo digo que tengo 100 litros acuoso, de solución acuosa, y 100 litros de solución orgánica. ¿Qué ocurre si sabemos que al mezclarlo, ¿no es cierto?, al agitarlo, después se van a separar, en donde el metal valioso va a pasar a la fase orgánica? Pero ¿qué ocurre si en la fase orgánica, en vez de tener 100 litros, yo tengo 50 litros? Lo mezclo bien, lo dejo que se separen, y si el proceso, ¿no es cierto?, fuese ideal, si fuese ideal, pasaría todo el cobre, ¿no es cierto?, a la fase orgánica. Por lo tanto, si yo lo tengo, el cobre en la fase acuosa, en 100 litros, ¿verdad?, y al hacer la mezcla y agitarlo, después lo separamos y pasó todo el cobre a la fase orgánica, ¿qué es lo que ocurriría? Que concentro, ¿verdad? Concentro el cobre 2 veces, porque si lo tenía en 100 y ahora lo tengo en 50, quiere decir que lo concentré 2 veces. Por lo tanto, si yo les digo que tenía 4 gramos por litro, ahora en la fase orgánica voy a tener 8. Eso es lo que llamamos concentrar. Y purificar significa que el extractante orgánico que nosotros debemos utilizar sea selectivo, o sea que atrape solamente el cobre. Y bajo ciertas condiciones de pH se da que hay algunos, hay que buscar las condiciones óptimas, en todo caso a nivel de laboratorio, para realizar esta extracción por solvente. Y separar también, porque como decía, yo de repente puedo con ese extractante a la vez también sacar otro elemento, pero los demás no fueron extraídos, por lo tanto, si yo saqué más de uno, tengo que separarlo y puedo hacer, ¿no es cierto?, otra etapa en donde yo agregue un reactivo más selectivo para uno y que no sea selectivo para el otro, de tal manera que yo ahí los pueda separar. Ahora, como les mencionaba, no es tan simple de que con una etapa nosotros saquemos de inmediato todo el cobre. Siempre nos va a quedar cobre en la fase acuosa, pero ya en menor cantidad.
Entonces, esa es la manera de que nosotros vamos a trabajar en la extracción por solvente. Ustedes ven acá un embudo de decantación donde se hacen las pruebas de laboratorio. En este dibujo vemos aceite y agua. Entonces, si nosotros lo queremos separar, ¿qué es lo que hacemos? Este embudo tiene una llave, ¿no es cierto? Por lo tanto, abrimos la llave y podemos sacar sin problema toda la parte del agua. Entonces tenemos que tratar, sí, de que no pase aceite también porque nos queda contaminada agua. Entonces, esa es la parte que es clave ahí, donde tenemos que cerrar la llave para que no quede resto de aceite en la fase acuosa. Que no se van a mezclar, pero van a estar sí sobre ella. ¿Y por qué la fase orgánica está sobre ello? Porque tienen menor densidad. Entonces, ahí está la explicación que yo les decía. La técnica de extracción se utiliza para los siguientes objetivos: purificar soluciones, separar, concentrar. Ahora, cuando nosotros separamos de esta manera, o el acuoso pasa a la fase orgánica, el cobre en la fase orgánica no me sirve. ¿No? El cobre yo tengo que tener en la fase acuosa. Por lo tanto, una vez, o sea, el proceso de extracción por solvente tiene dos etapas. La primera etapa, en la que ya estamos viendo, es la extracción o carga. O sea, que significa, ¿no es cierto?, que vamos a cargar la solución orgánica con el elemento metálico que estamos separando. Entonces, esa primera etapa, que se llama extracción, la solución rica que viene de la lixiviación, ¿qué es lo que hacemos? Se mezcla con el líquido orgánico, ¿no es cierto?, para transferir cobre de la fase acuosa a la fase orgánica, por supuesto en forma selectiva. Luego las dos fases se separan debido a que son insolubles, ¿ya? Y en esta etapa el orgánico se cargó con el cobre, generándose el refino que se le llama ahora a la solución acuosa que quedó con poco cobre, ¿no? Porque el orgánico es el que selló prácticamente todo el cobre, ¿ya? Entonces la solución que sale una vez que nosotros hacemos este proceso, esa solución de refino que quedó puede quedar con 1 gramo por litro de cobre, se devuelve a la pila, o sea, se le agrega más ácido y se riega la pila con esa solución y ya, ¿no es cierto?, para no perder nada del cobre. Entonces, en la etapa de extracción se transfiere la gran parte del cobre a de la fase acuosa al orgánico. Y eso lo podemos representar por la ecuación que tenemos. Esta ecuación es la que rige que ocurra, ¿no es cierto?, que pase el cobre, que ustedes lo ven ahí, dice cobre diluido en solución. Lo ponemos en contacto con el orgánico, que acá está representado como RH. Entonces, eso va a tener, ¿no es cierto?, la reacción de que vamos a tener el R2CU, que es el orgánico cargado. Se fijan que el cobre, que estaba en la solución acuosa, ahora está en la solución orgánica. Y también acá lo importante que, producto de esta reacción, se genera ácido. Se genera ácido. Entonces, bienvenido sea, ¿por cierto?, porque nosotros necesitamos ácido, por lo tanto, es otra ventaja que tiene este proceso. Entonces, volviendo, nosotros vamos a tener ahora el cobre en la fase orgánica, pero como les decía, nosotros no nos interesa o no nos interesa
trabajar con el cobre en estado orgánico, porque el proceso, ¿no es cierto?, de concentración lo vamos a hacer mediante la electroobtención y tiene que ser en una solución acuosa. Por lo tanto, ese orgánico cargado, lo que vamos a hacer ahora, lo pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de retracción. Retracción de cobre. O también se le llama ilusión, o en inglés stripping. Entonces, en el proceso de retracción, el cobre que está cargado se pone en contacto con una solución cargada de ácido. O sea, una solución acuosa que tenga harto contenido de ácido, por ejemplo, 175 a 190 gramos por litro de ácido sulfúrico. Y esto, ¿de dónde puede provenir? Puede provenir de, como lo vamos a ver un poquito más adelante, del proceso de electroobtención, que se trabaja con esas concentraciones de ácido. Por lo tanto, a esas soluciones que se le va a sacar el cobre que va a quedar en el cátodo, van a salir con alta concentración de ácido, pero también con alto cobre, por lo tanto se meten también ahí a la solución que está con el cobre cargada, ¿no es cierto? Y de tal manera que al aumentar el pH, o sea, al tener un gran exceso de ácido, el orgánico va a soltar el cobre nuevamente, de tal manera que ahora el cobre va a pasar a la solución acuosa. Eso es lo que nosotros, ¿no es cierto?, buscamos, que lo vamos a tener concentrado, pero ahora lo vamos a tener en la solución acuosa. Entonces, en la solución orgánica reducida en su contenido de cobre, ¿no es cierto?, y la fase acuosa enriquecida con cobre, estos son separados, por cierto, uno va a, como decía, la solución que ahora tiene harto cobre va a ir a la parte de la electroobtención, y la fase orgánica es de vuelta al circuito de tracción. O sea, vamos reutilizando esa orgánica. Y la ecuación que nos rige acá es el orgánico cargado, ¿no es cierto?, R2 cobre, más ácido concentrado, y vuelve el cobre a la solución. Entonces, y esa solución con cobre, ¿no es cierto?, lo separamos nosotros y ese lo tiramos ya a la electroobtención. Y el orgánico descargado pasa, ¿no es cierto?, nuevamente a ser utilizado en la extracción. Ese es el proceso. Aquí, por ejemplo, vemos nosotros un mezclador donde llega el orgánico, donde se mezcla solución orgánica del mezclador, hay una agitadora ahí que los mantiene, ¿no es cierto?, una agitación fuerte, y después pasan al sedimentador donde se produce, ¿no es cierto?, la separación nuevamente del cobre de la solución acuosa y la solución orgánica. Entonces, cada uno tiene salidas por diferentes lados, por lo tanto, ahí nosotros vamos a separarlo. Eso es en el fondo. Y ustedes ven acá abajo un vaso que tiene cobre y tiene reactivo orgánico, que se caracteriza por ese color. A medida, si nosotros agitamos y después lo dejamos que se separe nuevamente, vamos a ver que la solución o PLS que tiene abajo, que es de color azul, ¿no es cierto?, se va a decolorar porque el cobre es el que le está dando la coloración. Y ahí uno se puede dar cuenta cuando le queda mucho o le queda poco cobre. Ya, entonces, la fase orgánica, que es, ¿no es cierto?, la solución orgánica con que vamos a trabajar. Esta fase orgánica está constituida por el reactivo orgánico o extractante y el solvente orgánico. Recuerden que no es el solvente el que atrapa, es el reactivo orgánico o extractante que se le agrega al solvente. Como es orgánico, está en la fase orgánica, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Si yo le echo parafina nomás, no va a pasar nada, ¿ya?
lo mezclo, lo puedo agitar todo, después se separan las fases, pero el cobre no va a pasar a la fase orgánica porque no tiene el reactivo que se le agrega, que es el extractante. Eso es. Entonces, lo que se busca es trabajar con porcentajes volumen-volumen, por ejemplo, 50-50, significa 50 ml uno de orgánico y 50 ml de acuoso. ¿Se fijan? Eso significa porcentaje volumen-volumen. Y eso se va evaluando para ver cuál es el que más conviene trabajar, porque hay problemas que se producen debido a la viscosidad muchas veces, de que en la etapa de separación, cuando yo los agito, los mezclo, quiero que se separen, vamos a tener en la separación una cierta capa donde se ven muchas burbujas que cuesta separarlas, o sea, no se ve una separación nítida. Por lo tanto, hay que buscar cuál es la relación con la que mejor vamos a trabajar. ¿Qué propiedades debe tener el extractante? Bueno, primero que nada, extraer el máximo del elemento de interés y minimizar la cantidad de extractante a usar, ¿cierto? Ahora, por supuesto que los que tienen mayor capacidad de extraer son más caros, pero tenemos que nosotros tratar de tener un extractante que cumpla con esa condición, que capte harto o mucho del elemento que queremos nosotros separar. Que tenga una elevada capacidad de saturación, que es la concentración de las especies valiosas que pueda retener. Con respecto a propiedades físicas, tiene que tener propiedades físicas adecuadas para transferencia de masa, separación de fases, como la densidad, la viscosidad, que son propiedades físicas que hay que evaluar para que el extractante funcione bien. Selectividad, esta es muy importante, selectividad, porque esta es una propiedad que mide la extracción de determinada especie en relación con la extracción de otras. O sea, yo necesito que sea muy selectivo, si yo voy a concentrar cobre, que sea muy selectivo para el cobre. Porque si suponga que tengo mucho fierro, muchos otros elementos, y también me saque parte de ellos, o sea, no sea tan selectivo, entonces tendría que hacer muchas etapas para ir sacando después ese elemento que vea molestar para la etapa posterior del proceso que viene, como decía, de la electroobtención. Fácil de extracción, o sea, cuando pasó, ¿no es cierto?, la fase orgánica, que después basta con que yo le agregue, ¿no es cierto?, una solución ácida y lo suelte de inmediato. Eso es importante, que sea fácil de extraer. Seguridad. También, ustedes saben que la parafina o cualquier líquido orgánico tienen bajos puntos de inflamación. O sea, tienen a temperaturas ambientes, hay algunos que, ¿no es cierto?, se inflaman. Entonces hay que tener cuidado con eso. De tal manera que, por ejemplo, como estos son orgánicos, todos tienden a inflamarse, tenemos que tener cuidado de que todos los interruptores, ¿no es cierto?, no vayan a generar chispas. Por lo tanto, tiene que ser todo especial, y menos todavía que alguien vaya a fumar en esa sección, en la parte de extracción por solvente. Disponibilidad de costo, ¿no es cierto? Porque se necesita, ¿no es cierto?, que siempre que esté presente. Hay reactivos que se fabrican, cuesta fabricarlo, por lo tanto no siempre hay disponibilidad de ellos, y también depende de la demanda. Y lo otro que también que sean baratos, pero que también puedan regenerarse. O sea, llega un momento en que hay que regenerarlos. Estabilidad química, o sea que no por
tiempo, ¿no es cierto?, sean inestables, de tal manera que pueda tener una vida útil bastante larga y no se descomponga. O sea, eso significa estabilidad química, que no se descomponga. Aquí ustedes ven una planta de extracción por solvente donde tiene dos etapas. ¿Ah? Dice E1 y E2. E1 y E2. ¿Se fijan? Y tenemos una etapa de extracción. Y ese es el camino que siguen las soluciones. Esta tiene dos etapas de extracción y una de reextracción. Entonces, el flowchart acá, ahí aparece abajo qué significa cada palabra, SR, que es la solución rica, que viene de la lixiviación, ¿no es cierto? Pero también ustedes tienen ahí el RF, que es la solución acuosa que sale de la extracción, que va, que es el refino, ¿cierto?, que va a la lixiviación. O sea, la idea es que no se pierda nada de cobre. Ese cobre ya se extrajo, se sacó el mineral, así que ahora hay que también tenerlo para la electroobtención. Entonces, esas son las etapas que ustedes ven acá, con el orgánico, cómo sale el orgánico cargado, que vuelve al sistema, el electrolito cargado, que va, ¿no es cierto?, después de la reextracción, va a la electroobtención, y de la electroobtención sale descargado. Pero ojo con eso, o sea, descargado no significa que salga sin cobre, sino que en la electroobtención entra, por ejemplo, con 50 y sale con 45, o sea, hay un delta de 5, y ese electrolito que está descargado porque se le sacó parte de su carga que traía, ¿no es cierto?, se pasa, se alimenta, ¿no es cierto?, en la etapa de reextracción, porque tiene harto, ¿no es cierto?, tiene harto ácido, de manera que eso ayuda como una solución acuosa, o sea, trae agua, por lo tanto, tiene harto ácido, y nos va a ayudar ahí en la parte de la extracción, donde yo tenía el orgánico, para que me va a salir ya, si toma ese cobre que está en el orgánico, ya me va a volver, ¿no es cierto?, aproximadamente los 50 gramos por litro, que es lo que necesito de la electroobtención, y lo vuelvo al proceso de electro. Eso es cómo funciona una planta. Ahora, ¿cuántas etapas? Eso se tiene que evaluar también. Bueno, aquí ustedes ven en este cuadro, sale más o menos aproximadamente en algunas plantas, todos los flujos con su refino. Ustedes ven, dice agarro fino, sale con 0,5 y a veces hasta 1, más de 1. Entonces, ese son 0,5 gramos por litro. Imagínense, trabajamos con metros cúbicos, por lo tanto, la cantidad de cobre es bastante alta todavía, por lo tanto, no se puede perder. Y eso se manda a regar la pila para que empiece ya la solución con ese cobre que iba en la solución de refino. Y así, así se fijan que el electrolito descargado abajo dice 35, y el electrolito cargado 50. O sea, está trabajando con un delta de 15 gramos por litro, que es lo que va a ir quedando cada vez que pase por la planta de electroobtención. Bueno, cuando nosotros queremos saber cuántas etapas de extracción y reextracción vamos a utilizar en una planta, por lo general esto se determina con lo que se llama una prueba de laboratorio, una isoterma de distribución, en donde lo que se hace,
se hacen varias relaciones orgánico-acuoso, por ejemplo, 10:1. ¿Qué significa eso? Que yo tengo 10 de orgánico y 1 de acuoso, 5:1, 5 de orgánico, y después va cambiando. Se fijan, después tenemos 1:1, 1:2, 1:5, tenemos 1 de orgánico y 5 de acuoso. En esos matraces que ustedes ven ahí, se hacen las pruebas. Ustedes se pueden dar cuenta ahí que hay algunos que se ve toda la parte de arriba de gran cantidad, es porque si se hizo esta relación 10:1, 5:1, 2:1, y por ejemplo en el cuarto, ustedes ven que se le ve una capa muy fina de orgánico, se agregó muy poco orgánico. Entonces, con estas pruebas, nosotros podemos hacer lo que se llama el diagrama de McCabe-Thiele. Y con eso nosotros podemos determinar para esa solución que nosotros estamos trabajando, lo que está produciendo nuestra planta, cuántas etapas debo hacer. Ustedes se fijan acá que yo tengo para este dibujo que tenemos acá, este gráfico, me arrojó que necesito 4 etapas de extracción para recuperar el máximo de cobre que iba en la solución. Entonces, esto, como le digo, desgraciadamente no lo hacemos en laboratorio porque no tenemos laboratorio, pero es una prueba muy, muy, muy buena, fácil de hacer y que siempre da muy buenos resultados. Se ven muy bien las etapas con que nuestra planta debería trabajar para esas soluciones. Bueno, eso es todo lo que yo le voy a entregar por la parte de extractante orgánico. Tienen que tener claro, ¿cierto?, los conceptos básicos, que es lo que me interesa. Así es que yo creo con eso es suficiente para que ustedes tengan una claridad de qué se trata el proceso de extracción por solvente. Bueno, una vez, ¿no es cierto?, que concentramos el cobre, o sea, vamos a tener un electrolito, digamos, a la parte de electroobtención, a la solución acuosa que viene con cobre, ahora le vamos a llamar electrolito. ¿Aló? Profesor, sí. Dígame. ¿Podría repetir lo que dijo que se pegó y no alcancé a escuchar? Ya, ¿pero qué cosa? Desde que empezó a hablar de electroobtención. Ya. Que cuando nosotros, ¿no es cierto?, terminamos la fase orgánica, lo que sacamos de ahí es una solución acuosa con aproximadamente 50 gramos por litro. Esa solución acuosa, cuando comenzamos con la parte de electroobtención, se va a llamar electrolito, electrolito rico, porque tiene alta concentración de cobre. Una vez que pasó por las celdas estas de electroobtención, como gran parte del cobre, ¿no es cierto?, va a quedar depositado acá, esa solución va a salir con menos cobre y esa solución se le llama solución descargada o solución electrolito pobre. O sea, tenemos el electrolito rico y el electrolito pobre. Pero eso lo vamos a ir viendo bien más adelante. Ustedes ven ahí que esos son los cátodos donde se deposita el cobre que estaba en la solución. Objetivo de la electroobtención de cobre: recuperar el cobre contenido en una solución acuosa, para obtenerlo como un cátodo de una alta pureza, 99%, que, como ya les he mencionado, nosotros en Chile hasta llegamos hasta el 99,999%, o sea, 3. O sea, son de muy buena calidad nuestros electrodos. Entonces, ¿qué es lo que trata esto? Se trata en que nosotros necesitamos tener una celda de electrólisis
en donde nosotros vamos a aplicar energía eléctrica, vamos a aplicar corriente. Y para este proceso necesitamos tener un cátodo y un ánodo. A ver, voy a mostrarles la figura para que vean mejor. Acá. Esta es una celda de electrólisis. Entonces, en esta celda nosotros necesitamos tener un cátodo, que es donde se va a depositar el cobre que está en la solución. Este recipiente está con solución, ¿cierto? Que es la solución rica. Y nosotros vamos a necesitar tener un cátodo y un ánodo. Ustedes saben que la corriente tiene que circular. Entonces, el cátodo es donde se va a depositar el cobre y el ánodo es donde se produce la otra reacción para que este cobre pueda pasar a depositarse. También ya lo vamos a ver. Yo quería mostrarles este esquema. Y ese ánodo no participa en la reacción, sino que es solamente para el paso de la corriente. Entonces nosotros tenemos que, en esta celda, vamos por el borde, vamos a tener donde se van a unir. Uno tiene que unirse topando el polo positivo y el otro el polo negativo. Entonces, hacemos ingresar, ¿no es cierto?, una corriente y se produce la reacción y el cobre empieza a depositarse en el cátodo. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cómo ocurre? Vamos a ir paso a paso. Entonces, esta celda, como ustedes vieron, está compuesta que es una cuba con electrolito, que es solución acuosa con cobre y ácido, y cátodos sobre los cuales se recuperará el cobre. Y por ánodos que deben ser inatacables. O sea, si en este caso, en el cobre, lo que usamos son ánodos que no se disuelvan. O sea, al paso de la corriente no se vayan disolviendo. Es casi imposible, porque algo se van a corroer, o sea, algo de ellos pasará a la solución. Por lo general son de plomo, plomo calcio, aleaciones, que no se van a disolver. Porque de lo contrario, nosotros estaríamos contaminando la solución. Entonces, el cátodo puede ser cobre, inicialmente una lámina delgada de cobre, ¿ya? Y en la actualidad lo que se utilizan son los cátodos de acero inoxidables. Ya les voy a mostrar una foto de ellos. O sea, el cátodo es una lámina de cobre, puede ser, o acero inoxidable. Y el ánodo es plomo. O una mezcla de plomo-calcio u otros componentes que pueden. Entonces, en el cátodo se va a depositar el cobre metálico que está en la solución, que en el electrolito, más bien dicho, y en el ánodo lo que ocurre es que se produce la oxidación del agua. ¿Qué es lo que ocurre ahí? En oxígeno. Entonces, es por eso que si ustedes tuvieran la posibilidad de ver cómo se produce la reacción ahí, se van a dar cuenta que en el ánodo se ve como está saliendo burbujas. En la vecindad del ánodo, que es no otra cosa que el agua que se está descomponiendo. Entonces, lo que genera son burbujas de oxígeno. Como es gas, sale, ¿no es cierto? Tiene que salir a la superficie
Y como viene de una solución muy concentrada que tiene mucho cobre y mucho ácido, por supuesto que arrastra también parte de esa solución y por eso que se genera lo que se llama la neblina ácida, que es producto. Por eso que hay que tener mucho cuidado o hay que trabajar con la precaución debida, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, el ácido le va a afectar. Y para que no salga tanto esto, generalmente sobre las celdas se colocan esferas de plástico, por ejemplo, de tal manera que no salga directamente ese gas arriba, sino que pase por entre medio de las bolas y ahí parte de esta esfera quede, ¿no es cierto?, el cobre y el ácido que pueda tener y salga el gas lo más limpio posible, lo cual nunca va a ser así, pero algo ayuda. Entonces, en la electroobtención del cobre nosotros tenemos lixiviación, SX, ¿no es cierto?, extracción por solvente, electrodo cargado y electroobtención. Ese es el camino. Ahí vemos lo que está ocurriendo, que el cobre se va, ¿no es cierto?, se empieza a depositar. La idea es que no ocurra como se ve ahí, que se vea un depósito muy malo, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Que tiene muchas irregularidades. O sea, el depósito generalmente cuando le aplicamos demasiada corriente se genera así. Por lo general el cátodo es parejito, o sea, el depósito es muy parejo. Entonces, en la electroobtención del cobre necesitamos ánodo, que son plomo aliado, cátodos, que son láminas de cobre puro, 99,99%, ¿no es cierto? No puede ser menos, porque de lo contrario me echa a perder el depósito, o planchas de acero inoxidable. ¿Qué cuidado debemos tener nosotros en una celda cuando tenemos un cátodo y un ánodo? Evitar los cortocircuitos. ¿Qué significa eso? Que si ellos se topan, va a haber un cortocircuito. Por lo tanto, hay que meter bien ambos que no vaya a ocurrir un contacto con ellos. Y estas son las posibles causas, que el ánodo esté doblado abajo, ¿cierto? O que el cátodo esté doblado abajo, que la placa no se colocó en forma vertical, no quedó bien, o que ocurra que se formen nódulos, como les decía, que el depósito sea tan irregular que empiece a crecer, a crecer, a crecer en una zona hasta que topó el ánodo y ahí tenemos cortocircuito. Entonces tiene que estar bien alineado para que ello no ocurra. Las reacciones de la electroobtención son las que ustedes ven acá. La anódica, como les decía, lo que ocurre es que se descompone el agua, formando medio oxígeno más 2H+, que es ácido. Y los electrones, ¿no es cierto?, que son los que aportan la energía eléctrica. O sea, para que ello ocurra, nosotros necesitamos energía eléctrica. La reacción catódica es donde se deposita el cobre. Ustedes ven que el cobre está en solución, como cobre más 2, toma 2 electrones y pasa a cobre 0. O sea, el cobre que está más 2 se reduce a cobre 0. Ese es lo que se deposita. Por lo tanto, la reacción global, para que esto ocurra, es la que viene abajo, ¿no es cierto? Entonces, cobre más 2, más agua en un medio acuoso, y se genera el cobre metálico, va a haber desprendimiento de oxígeno, como decía, que es el gas que genera la neblina ácida, y también hay una formación de ácido, o sea, hay una regeneración de ácido que también es muy importante porque, les vuelvo a repetir, el ácido es fundamental para estos procesos. O si la queremos escribir no en forma iónica, la última, ¿no es cierto?,
tenemos que la solución viene como sulfato de cobre, en agua, y vamos a tener ahí, pero aquí sí ustedes ven claro que lo que se genera es ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que lo que vamos a ver más adelante, en esta ecuación, la última, con ese sulfato de cobre, esta ecuación está en equilibrio, por lo tanto me dice lo que yo necesito para que se forme tal y tal cosa. Por ejemplo, si yo digo que se generó, o sea, en mi reacción química, o sea, en mi proceso, en mi experiencia que yo realicé, yo tuve, por ejemplo, 10 gramos de cobre. Si yo sé que tuve 10 gramos de cobre, por la ecuación yo puedo decir cuánto ácido se generó en la reacción y cuánto oxígeno también se generó de su estequiométrica, o sea, de sus pesos atómicos moleculares. Por ejemplo, yo tengo que el cobre, recuerden que el cobre tiene un peso atómico de 63,54, el oxígeno, ¿no es cierto?, tiene 16, pero acá, ¿qué es lo que sí, también, tenemos medio oxígeno, por lo tanto, lo que tenemos ahí es un oxígeno, ¿cierto? Recuerden que está está formada por las moléculas, tiene que ir como O2, si no, no sería, pero el peso del oxígeno solo es 16, por lo tanto, medio oxígeno es 16. Y el ácido sulfúrico tendríamos 2, el hidrógeno peso atómico 1, el azufre 32, el oxígeno 16, por lo tanto la suma de sus pesos atómicos nos da 98. Con eso yo podría colocar abajo 63,54, en la parte de oxígeno 16 y en ácido sulfúrico 98, y después, por regla de 3, yo puedo decir, si obtuve 10 de cobre, hago una regla de 3 simple para saber cuánto ácido obtuve, ¿cierto? O cuánto oxígeno obtuve, regla de 3 también. Y eso, téngalo presente porque va en algunos ejercicios que tienen que yo les pido cuánto ácido se generó o cuánto oxígeno también se generó, ¿ya? Pero de ahí sale, de esta ecuación sale. Recuerden, cobre 63,54, en la parte de oxígeno 16 y el ácido 98. Por lo tanto, después si yo sé, como yo voy a saber cuánto cobre obtuve, hago regla de 3 y determino cuánto oxígeno y cuánto ácido se generó. Bueno, también por supuesto que existen reacciones que son indeseadas y que, como ven ustedes, tienen consumo de energía, electrones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de que no ocurran. Porque fíjense, ¿qué pasa acá? El fierro, si yo tengo fierro más 2 en la solución, va a estar pasando ese fierro más 2 a fierro más 3. Me está ocupando energía eléctrica. O puede ocurrir que el fierro esté como fierro más 3 y pase fierro más 2. Y ustedes se fijan, si yo tengo cualquiera de los dos, se va a estar pimponeando de uno a otro lado. O sea, el fierro más 2 va a pasar al fierro más 3, fierro 3, fierro 2, y así estoy consumiendo energía que debería ser para obtener el cobre. Entonces, esas son las reacciones que nosotros tenemos que evitar que existan estos elementos que nos generen reacciones indeseadas porque nos consumen energía. Por lo tanto, vamos a tener un consumo de energía alto y no por el cobre, sino porque también hay otras cosas que están ocurriendo. Las variables del proceso de electroobtención son el electrolito, ¿no es cierto?, que es la solución acuosa con cobre, su composición, temperatura. En esta parte es muy importante la temperatura, porque si se da con temperatura, en los depósitos es mucho mejor. Pero eso significa, ¿no es cierto?, también un costo bastante elevado, estar calentando todo el electrolito, pero algunos lo hacen.
la densidad de corriente catódica, y que lo que es la densidad de corriente catódica es el amperaje partido por el área. Eso es densidad de corriente catódica. Vamos a ver algo de eso. La dosificación de aditivos. También es muy importante agregar aditivos. Unos aditivos se agregan para que el depósito sea mejor. Y otros aditivos se agregan para que no se depositen otros elementos también en el cátodo. Entonces hay que agregar algunos aditivos en cantidades pequeñísimas, pero hay que agregar. Y bueno, otra variable que hay que considerar siempre son las variables operacionales, ¿cierto? Detectar que no ocurran esos cortocircuitos que yo les mencionaba. El electrolito podemos trabajar con electrolito de 45 a 55 gramos por litro. Llegar a 55 gramos por litro, de la única manera que yo puedo llegar es trabajando con soluciones calientes, a temperatura mayor que el ambiente. Porque ya de 50 gramos por litro ya empieza a cristalizar el cobre, por lo tanto se forman cristales y ya no queda en la solución. Pero si yo quiero tener más concentrado el cobre, tendría que hacerlo con soluciones en caliente. Entonces la concentración del electrolito cargado, 45-55, y la descargado, 35-45. Si bajo de eso, también voy a tener problemas con el depósito. Por lo tanto, tengo que trabajar en un cierto rango. La concentración del ácido va entre 140 y 170 gramos por litro. Y como les decía, la temperatura, para que esto mejore, 40, 55, pero también resulta a temperatura ambiente. Pero vuelvo a repetir, mientras tenga una mayor temperatura, el proceso mejora mucho. El flujo de circulación, 100 a 200 litros por minuto, es el flujo con que debe pasar la solución por la celda. La variable del proceso, densidad de corriente, que es amper por metro cuadrado. Amper por metro cuadrado. Dosificación de aditivos, como les decía, en el caso que se agrega el Workflow 66, fíjense las concentraciones bajísimas, 15 a 30 ppm. O sea, son 15 o 30 miligramos por litro. Inhibidor de la corrosión del sulfato del ánodo, para que no se corroa, como decía, el paso de la corriente, se puede corroer, se empieza a disolver, se agrega sulfato de cobre en una concentración entre 60 y 120, sulfato de cobalto, perdón, con 60 y 120 ppm. Todo el valor exacto, por supuesto, que se tiene que evaluar a nivel de laboratorio, y de acuerdo a eso, pero los rangos varían en esa cantidad que aparecen ahí. Bueno, una celda pequeña, fíjense, aquí lo que yo les decía, tenemos un cátodo, en este caso el cátodo es una placa de acero. Fíjense que en ese cátodo, por la orilla tenemos cubiertas las orillas, ¿se fijan? Y abajo igual, también. ¿Por qué? Porque cuando se deposita, ¿no es cierto?, se va a depositar por ambos lados, y si se le deposita por el costado, después no podríamos separarlo. Recuerden que si son cátodos de placa de acero, la gracia que tienen es que estos cátodos, yo después termino el proceso y yo los puedo sacar, y saco de ambos lados. Cuando el cátodo es una lámina de cobre, no, se saca completa, y eso es lo que queda como cátodo. Entonces, lo que ahora se utiliza siempre prácticamente son los cátodos de acero inoxidable. Entonces, fíjense que se tiene que ir un cátodo y un ánodo. Ahora,
si nosotros colocamos un ánodo y un cátodo, el depósito no sería muy bueno, se estaría depositando el que por la parte, por la cara que está frente al ánodo, pero por el otro lado se estaría depositando mucho menos. Profesor, Dígame. disculpe, le quería hacer unas consultas porque en un rato tenemos prueba y me voy a tener que salir. Pero antes de eso, le quería consultar por la prueba de la otra semana. Va a entrar hasta esta clase, ¿cierto? Sí. Ya, y la prueba que subió ahora es solo para ver cómo vamos en el aprendizaje, Sí, ¿cierto? exactamente, y para que vean tipo de ejercicios. Ya, profesor, gracias. Ya. Bueno, como les decía, si yo coloco un ánodo y un cátodo, el depósito se va a ver bien por la cara que está frente al ánodo. Por lo tanto, siempre se tiene que colocar un cátodo entre dos ánodos para que el depósito sea prácticamente el mismo en ambos lados. ¿Ya? O sea, va un ánodo, cátodo, ánodo así, pero siempre tiene que haber un cátodo entre dos ánodos, porque la celda tiene muchos catodiánodos, son celdas grandes. Entonces, aquí no se ve, o sea, este dibujo está muy mal hecho. ¿En qué sentido? Que por un borde eh, debería conectarse el ánodo y el otro lado debería conectarse el cátodo. O sea, aquí aparece como que las dos, ¿no es cierto? Las dos están colocados sobre la placa que lleva la corriente. No, es una y la otra al otro lado. Aquí te ven en la parte de arriba, se ve eso, es generalmente por donde circula la corriente y tiene que conectarse un lado, un cátodo a un lado y el otro el ánodo al otro lado. Una celda de laboratorio. ¿Ah? Ustedes ven que aquí yo tengo dos ánodos y un cátodo. El, el cátodo que está en medio se ve ya que tiene el color rojizo, ¿no es cierto?, del cobre que se está depositando. Entonces, aquí yo no me conecto con barras, sino que me conecto con estos terminales que tenemos acá. Y si ustedes ven cuatro, es porque son dos los que la corriente, los otros son para medir las diferencias de voltaje que existen. Ahí tenemos para el oro, se utiliza para que se deposite el oro, la solución de cianuración, también se aplica corriente, y ustedes ven que acá el ánodo son virutas como estas que usamos en la cocina, que son de fierro, y ahí se deposita el oro. Por lo tanto, esto después, el proceso queda amarillito y se tiran a fundición y se saca el oro. Bueno, ¿cómo nosotros podemos determinar o cómo vamos a saber las corrientes, todo ese tipo de cosas? Nosotros vamos a tener que, aquí ocupamos lo que es la famosa ley de Faraday, ¿ah? Que nos dice que la masa del metal depositado es proporcional a la cantidad de corriente que circula a través de la celda y al tiempo de operación de la electrólisis. O sea, va a depender nada más que de la corriente que apliquemos y el tiempo que nosotros estemos haciendo durar esta electrólisis. De hecho, por ejemplo, hay equipos para determinar cobre, en donde se determina, se deja, por ejemplo, en un vaso, se toma la muestra que se quiere analizar, generalmente esto se hace de las muestras que son muy concentradas, se echa en un vaso y se coloca, se le hace una electrólisis en donde el cobre se va a depositar, ¿no es cierto?, en el cátodo, y
Y esto se deja toda la noche y el otro día nos vamos a encontrar con que sacó todo el cobre que estaba, por lo tanto basta con que pese el cátodo, ¿no es cierto? Y por diferencia de peso, lo que tenía el peso inicial, menos al final, sé cuánto cobre se depositó y sé cuánto cobre había en esa solución. Ahora, el equivalente electroquímico es el número, podría decir yo, que se obtiene para el elemento que nosotros queremos determinar, porque la ecuación de Faraday, que es lo que nos dice, la ley de Faraday nos dice que la masa que se va a depositar cuando se hace pasar una cierta intensidad de corriente en un cierto tiempo, es la que ustedes ven ahí, donde M es el peso del elemento que queremos depositar. En el caso del cobre es 63,54, ¿cierto? N es el número de electrones. En el caso del cobre tenemos cobre más 2. Por lo tanto, en este caso sería el M 63,54 y el N sería 2. Si yo tuviese que depositar aluminio, por ejemplo, ahí yo tendría que colocar el peso del aluminio, que es 27, ¿sí? Y el N, el aluminio tiene más valencia más 3, o sea, tiene 3. Por lo tanto, el N es 3. El aluminio pasaría de aluminio más 3 a aluminio 0. Por lo tanto, el N es 3. Y es la intensidad de corriente que va a circular en amper. Y T es el tiempo que va a durar el proceso. Y el tiempo, para que sea consecuente con la ecuación, tiene que estar en segundos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo digo 3 horas, tendría que poner 3 por 3600. Y F es la constante de Faraday, que es igual a 96.500 coulomb equivalente. Entonces, si ustedes se fijan ahí, si yo voy a hacer una electrólisis, una electroobtención, Profe, dígame. disculpe, ¿sabe que me tengo que retirar porque tengo prueba ahora de administración? ¿Ya? Entonces, para avisarle. Muy bien. Ya. Ya. Entonces, F es la constante de Faraday de 96.500 coulomb. Aquí en esta ecuación, como les decía, los números constantes, ¿cuáles son? M, ¿no es cierto? Si hablamos de cobre, M, 63,54, N, que es 2, F, que es la constante de Faraday, y cómo tiene que ser en segundo, T por 3600. Entonces, 3600 lo multiplicamos por el M, lo dividimos por N, por el 2 y por 96.500. Eso nos da el equivalente electroquímico que estábamos viendo en la anterior. ¿Te fijas? En este caso acá, para el cobre es 1.18. Profesor, Dígame. creo que debería ver si va a quedar alguien conectado porque la mayoría nos vamos a retirar en este minuto porque en 2 minutos empieza la prueba. Y Ya. creo que somos todos la mayoría para ver si queda alguien y no esté hablando solo. Ya, ese problema que se tiene, ¿no es cierto?, con, con estas pruebas que las colocan cuando no debería colocarse. Ahora, Es que a las 3:40 tenemos el horario de esa clase. Se supone que esta clase dura hasta las 3:30. ya, entonces le voy a dejar grabado esto y le voy a mandar la materia, ¿ya? Ya, profe, gracias. Profesor, ¿Sí? una consulta, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y pregunté a los niños si estaban de acuerdo en correr la prueba una semana y la mayoría dijo que sí. Ya, No sé si se podría hacer. lo que sí que tiene que ver, hija, es que no tengan otra prueba ese día. ¿Me entiendes? Esa es la única que tienen que tener cuidado. Por lo Creo tanto, que no, profe, porque las pruebas se supone que son a partir de la primera semana de junio ujú. y
hasta el momento no debería haber ninguna prueba, por lo menos del nivel Bueno, para en ese todo día. caso, ahí lo tendríamos que dejar para la hora de clase de la semana siguiente, ¿ya? Y esta semana que viene podríamos hacer ejercicio. Sí, porque esa era la idea, porque correr Ya. la prueba una semana para que la otra semana fuera clase de ejercicio. Muy bien, pues si ustedes están de acuerdo, yo no tengo problema, pero sí, como les digo, ojalá que sea de consenso. El problema es que ustedes son muchos, son como 46. Sí, pues por eso, y la mayoría estamos en ese grupo de WhatsApp que le digo yo, y pregunté si a alguno le complicaba o algo, y la mayoría dijo que Ya, sí al cambiar la prueba. ya, pues igual traten de ver, conversar con los demás. Ya, profe. Ya, Cualquier cosa yo le mando un correo y ahí le aviso. ya, hija. Muy bien. Ya. Y lo otro, profe, Sí, el test ese que subió al Moodle, sí, lo voy a subir hoy en la noche. ¿hasta qué Vale, hora va a estar disponible? hasta las 8 de la noche. Ah, ya, porque ahí dice que es 1 hora y media, nomás que... Sí, la prueba dura 1 hora y media. Ah, ya, ok. ¿Mm? Ya, profe, esa era la consulta. Ok, o si gustan, les puedo dar un poco más de plazo hasta el sábado, no sé, pues hasta las 10 de la mañana, una cosa así. Profe, pero, ¿Ya? profe, pero dice que se cierra el test, dice que se cierra el viernes 29 de mayo a las 6 de la tarde. Sí, pues, Es decir, que hasta ahí tendríamos plazo yo- para realizarlo. claro. Ah, ya, entonces sí, está bien el plazo. No, pues usted se mete a la hora que quiera, pero tiene 1 hora y media para responderlo. ¿Ya? Bueno, continuando, el Sí, equivalente profe. electroquímico para sí, verdad, sería 1,18 kilogramos kiloampere hora. Entonces, la ley de Faraday me permite saber si yo digo voy a trabajar con una intensidad de 2 amperes, por decirle, en un tiempo de 4 horas, aplico esta ecuación y puedo saber cuánto es la masa que debería depositar. Por supuesto que esta masa teórica significa que es lo ideal. Siempre vamos a tener un depósito menor. Siempre vamos a tener un depósito menor. Entonces, tendríamos que eso nos permite la ley de Faraday. Bueno, en vista de lo que hemos conversado, yo creo que sería oportuno llegar hasta acá y terminar la próxima semana y hacer ejercicios, porque lo que me queda de esto no es tanto tampoco. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ningún problema. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, nos vamos.